Bienvenidos, jóvenes. En esta sesión vamos a cubrir un contenido que finaliza con los choques elásticos en una dimensión, que es lo que se llaman los casos de interés, que nos permiten hacer predicciones a través de las fórmulas que obtuvimos en la sesión anterior. Cómo determinar la velocidad de la partícula 1 después de la colisión, cómo determinar la velocidad de la partícula 2 después de la colisión. Todo eso en función de las masas y en función de las velocidades antes de la colisión. Eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Luego vamos a trabajar los choques elásticos en dos dimensiones, ¿verdad? Y si nos queda un poquito de espacio ahí, vamos a resolver un ejercicio, ¿verdad?, de choque totalmente inelástico en dos dimensiones. Esa es la idea básica. Bien, ¿en qué nos habíamos quedado anteriormente? En las expresiones matemáticas que obtuvimos para las velocidades, decía, después de la colisión de dos partículas. Podemos observar acá las expresiones que obtuvimos en la clase anterior, que es cómo determinar la velocidad de la partícula 1 y la partícula 2 después de que han colisionado. Observen que está en función de las masas, las cuales fácilmente podemos conocer, y en función de la velocidad de la partícula 1 y la partícula 2 antes de que hayan colisionado, que es una información que nosotros podemos con más facilidad conocer. Lo que, digamos, normalmente se busca en los choques es conocer las velocidades después de que han colisionado. Entonces vamos a plantearnos algunos casos. Un primer caso si la masa M1 es igual a la masa M2, y a esa le llamo M, ¿verdad? Caso de una colisión entre bolitas de billar, por ejemplo, las masas son iguales. Entonces aquí tengo que sustituir ese valor. Observen que si esta masa y esta masa son iguales, todo este término se hace 0. Y solo me va a quedar que B1F es igual a 2M2 sobre M1 M2 por velocista. Es decir, si M1 y M2 son iguales, todo este término se hace 0. Solo me queda este término, que es el que he trasladado para ahí. Ahora, como esta y esta son iguales, le llamo M, entonces voy a poner acá dos M entre 2M, pues es 1. Tengo la velocidad de la partícula 1 después de que ha colisionado. Ya vamos a comentar qué pasa ahí. Ahora vamos a esta expresión. Si las masas son iguales, esta y esta al restarlo, se va a hacer 0. Entonces solo me va a quedar este término.
sea, solamente me queda el primer término, porque todo esto se hace cero, por ser igual a esta imagen. Y eso va multiplicado por la velocidad de la partícula 1 antes de que colisione. Antes de que colisione. Nuevamente, voy a poner acá ese es el resultado que tenemos. ¿Qué sucede, digamos, en una situación como esa? Que después del choque, la partícula 1 tiene una velocidad que es la velocidad de la partícula 2 antes de la colisión. Y la partícula 2 después del choque se va a mover con una velocidad que es la velocidad de la partícula 1 antes de que colisione. ¿Cómo se llama eso? Intercambio de velocidades. O sea, esto es un intercambio. Ahí lo que tendríamos es un intercambio de velocidades. ¿Eso para qué nos sirve? Para hacer una predicción de cómo va a ser el choque. Es decir, en un momento dado, vamos al laboratorio a verificar cómo se comportan los choques elásticos en una dimensión y nosotros podemos, teóricamente, saber qué es lo que debe de ocurrir. Luego nos van a mandar a hacer mediciones, a lo mejor de desplazamientos, de tiempo, para conocer velocidades y poder aplicar los principios de conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal y la conservación de la energía cinética si es totalmente elástico. Entonces, para eso sirven esas expresiones finales, para hacer como predicciones. Por eso se llama casos de interés. Por eso se llaman casos de interés. Porque nosotros podemos hacer algunas suposiciones y ver cómo se comportaría las partículas después de la colisión. Bien. Vamos a plantearnos un segundo caso. En donde una de las partículas, que es M2, se encuentra inicialmente en reposo y las masas son iguales. Digo un segundo caso. Bien, la situación es que vamos a trabajar siempre con masas iguales, pero ahora la partícula 2 inicialmente va a estar en reposo. Va a chocar con la partícula 2, la partícula 1. Ahí podemos partir de esto.
la velocidad de la partícula 2 antes de la colisión es 0. O sea que todo este término se hace 0 en las expresiones que nosotros hemos derivado. B1F la velocidad de la partícula 1, después de que ha chocado con la partícula 2, que está inicialmente en reposo, se reduce a esto, pero si las masas son iguales, la velocidad de la partícula 1 va a ser 0. ¿Qué va a pasar con la velocidad de la partícula 2? Ya dijimos que, como está inicialmente en reposo, estos dos términos se hacen 0, me queda esto, B2F. Entonces, B2F ahí ha ocurrido algo interesante. La partícula 1 va a chocar con la partícula 2 que inicialmente está en reposo. La partícula 1, al chocar, súbitamente queda en reposo, pero la partícula 2 se mueve con la velocidad que tenía la partícula 1 antes de que chocara. ¿No? Decimos normalmente que la partícula 1 después del choque se paró en seco, se dice, ¿verdad? Es decir, súbitamente se paró ahí y hay como una transferencia ahí, de tal manera que la partícula 2, que estaba inicialmente en reposo, se va a mover con la velocidad que tenía la partícula 1 antes de que chocara. Eso ocurre, por ejemplo, en las bolas de billar cuando la partícula blanco, que sería esta, no tiene ninguna rotación. Entonces ahí ocurre este caso, por ejemplo. Entonces ven cómo las expresiones nos sirven para predecir, imaginarnos, analizar cómo debería ser teóricamente esa colisión. Es importante. Y este es un segundo caso. Y vamos a plantear un tercer caso. Un tercer caso, digamos, que de alguna manera sean casos que uno maneja en su experiencia práctica, en su experiencia cotidiana, ¿no?
Ahí he hecho un esquema porque es importante observar esto. Esta partícula de masa M2 es bien grande. M2 es mucho mayor que M1. M2 es mucho mayor que M1. Pero M2 está en reposo. M1 es una partícula más pequeña, más liviana, que viene moviéndose con esta velocidad antes de la colisión. Antes de la colisión. Entonces, si eso ocurre, nosotros nos vamos a estas expresiones. Por ejemplo, B2i es cero. Entonces, este término se me va a hacer cero y me va a quedar B1F, o sea, la velocidad de la partícula 1 después de la colisión va a ser, si esto es 0, M1 menos M2, M1 más M2. Bien. Pero resulta que M2 es bien grande comparado con M1. Si esto es bien grande, aproximadamente la diferencia entre M1 y M2 es menos M2. Entonces digo aproximadamente porque no tengo valores numéricos para decir exactamente. Entonces acá pongo aproximadamente, es decir, ya no es exactamente igual. Y acá, cuando sume este con este, prácticamente esta suma es esto sería como sumarle a $1.000.000 5 centavos. Entonces prácticamente al sumar estas dos cosas es M2. Ese es el resultado que tenemos. Ya lo vamos a comentar. Vaya la información. Ahora, B2F. Ahí hacemos lo mismo, ¿verdad? Este término es cero porque está en reposo inicialmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué me va a quedar acá? Si yo sumo estos dos, decíamos que esto es M2 y este es 2M1. Pero M1 es bien chiquitito. Al dividirlo entre M2, prácticamente esto no es cero, pero es muy cercana al valor cero. Entonces diríamos ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar
en esa colisión, después de que las partículas han entrado en contacto. Esta partícula viene acá, choca con esta, ¿muy bien? ¿El signo? Invierte su velocidad aproximadamente, ya no es igual. Esta velocidad ya no es igual a la por la cual regresa, pero sí está muy cercana. Y esta que inicialmente estaba en reposo no va a seguir exactamente en reposo, va a tener un pequeño movimiento porque fue impactada por esta. Entonces se va a mover con una velocidad muy bajita ahí. ¿Qué es lo que sucede en los partidos de fútbol, verdad? Muchas veces. Este es un jamaiquino y este es un salvadoreño. Chocan. Al jamaiquino no le pasa nada. Medio se mueve, da un pasito para atrás. Pero el salvadoreño sale disparado. Sale disparado. Hoy pues hay otras situaciones ahí, ¿verdad? De teatro muchas veces, ¿verdad? Pero en la realidad ocurre esto. O cuando tenemos un móvil muy pequeño comparado con un móvil muy grande. Es decir, un carrito sedán con un bus, ¿verdad? Si nosotros hacemos la suposición, por supuesto, que estas dos partículas chocan elásticamente, ¿no? Va a ocurrir esto. Y ahí tenemos entonces tres situaciones. Hay más situaciones que se podrían comentar, pero ya con tres es más que suficiente para que ustedes vean cómo nosotros podemos hacer predicciones teóricas a la hora de analizar un choque, ¿verdad? Es decir, cómo puede haber sucedido, qué es lo que pasó. Podemos perfectamente hacerlo a través de esas ecuaciones. Ese es el uso adecuado de las dos ecuaciones esas grandes. ¿Verdad? Normalmente vamos a aplicar, ¿qué vamos a aplicar normalmente? Vamos a aplicar el principio de conservación del momento lineal, ¿verdad? El cual lo puedo trabajar vectorial o escalar, y el principio de conservación de la energía cinética en los choques eléctricos. Ahí tenemos nosotros las ecuaciones. Esas nos llevaron a plantear estas ecuaciones, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro yo es que resolver problemas de choques elásticos en una dimensión no es querer aplicar así esas dos ecuaciones, ¿verdad? Sin hacer mayor análisis. Por supuesto que si las condiciones que hemos analizado están dadas, rápidamente puedo obtener un resultado, ¿verdad? Y esas ecuaciones son válidas solamente para choques elásticos en una dimensión. Bien. Hoy vamos a plantearnos otro tipo de choque elástico, pero en dos dimensiones. Bien, el tema es choques elásticos en dos dimensiones, bidimensionales.
Lo que vamos a hacer en este momento lo que vamos a hacer es plantearnos primero cuáles son las condiciones para que el choque sea bidimensional, hacer un esquema de qué pasa con las partículas después de que han colisionado y luego aplicar el principio de conservación del momento lineal y el principio de conservación de la energía cinética, ¿verdad? Veamos ese esquema cómo lo haríamos. Si es en dos dimensiones, trazamos nuestros ejes coordenados X, Y. Bien, en el esquema, ¿verdad? Tenemos que para que sea un choque en dos dimensiones, tiene que ser un choque lateral. Si esta partícula incide sobre esta, colocándola exactamente en el eje, el choque va a ser frontal y en una dimensión. Entonces ahí hay que separarlo de la dirección del eje X, hay que separarlo una distancia B, que se conoce como parámetro de impacto. Este B si esta está inicialmente en reposo, la partícula 1 la va a golpear lateralmente y va a ocurrir lo siguiente. Cada una de las partículas, M1 golpea esta, sale disparada y esta sale disparada lateralmente, ¿verdad? De tal manera que estas son las velocidades de la partícula 1 y de la partícula 2 después de que han colisionado. Ahí hay ángulos. Este ángulo es teta y este es phi. ¿Verdad? Esos dos ángulos. Este, por supuesto, le llamamos eje X, Y. Esa línea punteada que he puesto ahí, en las velocidades después de la colisión, son componentes en X de cada una de las velocidades. Hay componentes en Y.
Si es un choque elástico en dos dimensiones, pues se va a cumplir primero segundo, ¿verdad? Hay conservación del momento lineal antes y después de la colisión y hay conservación de la energía cinética para el sistema, ¿verdad? Antes y después de la colisión. Entonces, de entrada estamos obligados a plantear la parte vectorial, ¿verdad? Esta va a ser antes de que colisione y esta va a ser después de que ha colisionado. ¿Eh? Entonces, es la forma bien sencilla de escribir la expresión para no tardarnos mucho tiempo. Pero, como veo si está en reposo, prácticamente este término será 0 y me va a quedar en 1. B1 antes de la colisión lo puedo escribir vectorialmente, por supuesto. Si yo conozco el valor numérico y le pongo el vector unitario y positivo, ¿eh? Podría hacer la composición de este vector y de este vector. ¿Eh? Tengo las componentes ahí de B1F, que es B1FX, B1FY, sacar las componentes, ahí ponemos I positivo, J positivo. Podemos construir ese vector. Y luego B2F, ¿verdad? En donde tenemos estas dos componentes, nada más que esta es negativa, porque apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí podemos, a través del ángulo, usando vector I y vector menos J, hacer la composición y tener este vector. Si queremos trabajar todo vectorialmente, es posible eso, ¿verdad? O sea que yo puedo perfectamente hacer eso. Ahora, escalarmente, ¿verdad? Nosotros podemos plantear también de esta ecuación vectorial, puedo sacar dos ecuaciones escalares. ¿Eh? Es una ventaja, ¿no? Una, en donde tengamos solo componentes en X. Esta componente en X es igual a esta más esta. Es decir, pongo M1 de sub 1 y a lo largo de X es igual a M2 por M1 B sub 1F coseno de θ. Es decir, el valor de B sub 1F es la magnitud de este vector por el coseno del ángulo me da esta componente. Más la magnitud, bueno, aquí en el nombre, B2F por el coseno de phi. ¿Ven? Eso es lo que hacemos aquí. ¿Ven?
Sí, está teniendo de acá, donde yo había hecho que tenía que hacer. Estas son componentes todas X, ¿verdad? Que sería esta, esta y esta. El Y. ¿Cuánto vale la componente en Y de B sub 1? Vale 0. No tiene componente en Y. Entonces esto vale 0. Y aquí voy a tener esta componente que va a ser M1 B sub 1F seno de ese ángulo teta. O sea, la masa por la componente Y de la velocidad. ¿Verdad? Aquí estoy tomando la magnitud de este vector, porque esta componente. Y luego aquí puedo poner de un solo, ¿verdad? Menos va a ser la componente. M2 versus 2 F seno de phi. Observen que ahí tengo dos ecuaciones escalares. ¿De dónde salieron estas dos ecuaciones escalares? De acá. Dos ecuaciones de tipo escalar. Y puedo sacar una tercera ecuación, que sería la de KI igual KF, ¿verdad? Que por sí es una ecuación escalar. La energía cinética es un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. ¿Qué escribimos eso? Escribimos los cuatro términos, un medio de m rapidez al cuadrado, después rotulamos masa 1, masa 2 en el miembro izquierdo, en el miembro derecho masa 1, masa 2, y luego esta es la velocidad 1, la velocidad 2, 1, 2. Este era el cuadrado. Sí. Esta es antes de que colisionen, después de que ha colisionado, después de que ha colisionado. Rápidamente podemos escribir esas expresiones si hacemos lo que yo estoy planteando, ¿verdad? En vez de ir término por término, porque en un momento dado nos podemos equivocar en los subíndices. ¿Eh? En los subíndices. Ya hemos dicho que la partícula baja está en reposo. Su energía cinética inicialmente está en reposo 0. Y acá puedo cancelar esto y esto.
Estas son las magnitudes de esta velocidad y esta velocidad, después de que han colisionado. ¿Verdad? Pero resulta de que yo puedo manejar esta ecuación y estas dos. Bien, ¿qué hacemos ahora? Hoy vamos a suponer, ¿verdad?, que la colisión en dos dimensiones ocurre cuando las masas son iguales, en el caso de las bolas de billar, ¿verdad? Entonces, sí, M1 es igual a M2, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, para el caso en el cual las masas sean iguales, como las bolas de billar, y entonces se cancelan las masas, por ser iguales a m, ¿verdad? Y nos queda que la velocidad de la partícula 1, antes de que colisione al cuadrado, es la suma de la velocidad 1, después de que ha colisionado la partícula 1 elevado al cuadrado, más la velocidad después del choque de la partícula 2 elevado al cuadrado. O sea que yo puedo, dependiendo de las condiciones del problema, podría hacer esto, esto y esto. ¿Qué diríamos ahí? Tenemos tres ecuaciones escalares. Entonces, con esas tres ecuaciones, podría resolver un máximo de tres incógnitas. Con esas tres ecuaciones escalares. Hay algunos ejercicios en donde nos dan las condiciones para trabajarlo vectorialmente. ¿Qué tal si me dijera, me dan esta información y me dicen cuál es la velocidad de la partícula 2 después de la colisión? ¿Ahí me conviene trabajar escalarmente? No, ahí me conviene vectorialmente. Porque tengo toda la información, pues simplemente voy a despejar B2 y ocupo vectores unitarios y J. Y cuando va a la parte positiva del eje X, esa es la dirección del movimiento, menos I si se dirige a la parte negativa del eje X, J si se dirige a la parte positiva del eje Y, menos J si se dirige a la parte negativa del eje Y. Eso hemos estudiado en los vectores, en los componentes, y debe de manejarse a estas alturas. Debemos de manejarse. Ahora, cuando se da esto, vamos a decir que cuando se da esa condición, cuando ocurre esa condición de que las masas son iguales, parte de eso, el choque es perfectamente elástico, completamente elástico, la suma de los dos ángulos, este y este sumado, me debe dar
90 grados, es decir, salen disparadas perpendicularmente cuando tenemos un choque perfectamente o completamente elástico y las masas son iguales, ¿no? O sea que realmente dentro de los choques elásticos hay una clasificación que nosotros no tenemos en nuestro programa. Prácticamente solo tenemos el contenido, que es lo que mayoritariamente traen los textos ahora, para los choques que son completamente elásticos, ¿eh? Los choques completamente elásticos, aceptados, ¿verdad?, son los choques de las bolas de billar y los choques a nivel microscópico entre las moléculas, por ejemplo, en un gas, que chocan con las paredes del recipiente. Esos choques son prácticamente elásticos. O sea que se reconocen, pues, que los choques entre bolas de billar, que son bien rígidas, y entre una molécula y una pared del recipiente que contiene un gas, esos choques son elásticos. La parte de las moléculas que chocan con las paredes de un gas, pues esas las estudiamos en la física 2, en nuestro pensum, ¿no? En la física 2, ahí vamos a ocupar la teoría de las colisiones cuando nosotros estamos haciendo un análisis microscópico de las partículas que colisionan entre sí. Así como comentario, pues, para cuando analizamos cómo se origina la presión en los gases, ¿verdad? Cómo se origina. Ahí lo vamos a aplicar. Muchas veces hay dificultades en el sentido de que cuando se viene a aplicar, pues muchas veces ya no nos acordamos, ¿verdad?, de esos principios. Pero los profesores pues estamos llamados a siempre hacer un pequeño resumen para recordar algunas cosas que anteriormente se han estudiado, ¿no? Esa es la situación. Bien. Lo que hemos planteado ahorita en los choques en dos dimensiones es prácticamente digamos, la obtención de toda la información en general que yo podría manejar en un choque. Por supuesto que si ya queremos resolver ejercicios, hay que poner números, valores numéricos, ¿verdad? Cuánto valen las masas, o dice que son idénticas, la velocidad tiene esta magnitud, el ángulo con que es disparado con esta otra. Fíjense que, por ejemplo, en un choque perfectamente elástico, si salen perpendiculares, en un problema me pueden dar un ángulo. Yo sé que ese ángulo que me dan, pongámosle que fuera 60 grados, si cumple ser perfectamente elástico, el otro ángulo va a ser de 30 grados. Entonces, esa condición se cumple solamente en esa situación. Y tengo las otras dos ecuaciones escalares para calcular las velocidades después de que han colisionado. O puede ser que me den la magnitud de las velocidades después de la colisión y que me pregunten cuál debería de ser la velocidad con que golpeó la partícula 1 a la partícula 2. Hay una gran variedad de suposiciones que se hacen en la elaboración y el diseño de los problemas, de los ejercicios que se les plantean. Entonces, en una clase como esta, nosotros pues, vamos a enfocarlo la parte general, teórica, ¿verdad? Y luego en la discusión de problemas, para eso es, para resolver problemas y resolver preguntas acerca de estos contenidos, ¿verdad? De estos contenidos. En esa situación, me voy a plantear un ejercicio que considero que es corto, ¿verdad? Y que nos da el tiempo suficiente ahí para terminar nuestra exposición. Y es un ejercicio de choques completamente inelástico en dos dimensiones.
Bien. Por razones de tiempo no voy a escribir como una redacción del ejercicio, sino que lo vamos a tomar así. Vale. Ahí tengo en el eje X una calle que se orienta de oeste a este o de este a oeste. Va a depender de dónde estén ubicadas las partículas. Y una avenida que es perpendicular con las calles. Siempre, por lo general, las calles son perpendiculares con las avenidas. Tengo dos partículas o dos objetos que se pueden modelar como partículas. A representa un auto, ¿ya? Algo pequeño, ¿verdad? Y C un camión un poquito más grande. Lo refleja la masa del auto que viene del oeste hacia el este es de 950 kilogramos. Y la masa del camión que viene hacia el norte es de 1900 kilogramos. Está representada las direcciones, chocan y como es completamente inelástico, viajan con la misma velocidad común. El problema ya me dice que son 16 metros por segundo. El ángulo con respecto al eje Y, digamos, es de 24 grados. También es un dato que me da la información. Entonces, si yo quiero leer ahí ese 24 grados, ¿qué podría decir? Que es 24 grados al este del norte, pero puedo ocupar el otro ángulo. ¿66 grados al norte del este? Ese es un complemento. La suma de los dos ángulos forma 90 grados. Uno comienza en el este y apunta hacia el norte, es al norte del este, y el otro comienza en el norte y apunta al este, es al este del norte los 24. Quiere decir que tengo una componente que tengo ahí puedo ubicar los 66 grados. Restando 90 de 24 me va a dar 66 grados. Puedo plantearme en X es la masa del auto por la velocidad del auto antes de que colisione en X, y en X acá ya colisionó, van juntos, masa del auto, masa del camión. Este es el sistema. Y lo multiplico por la componente en X de esa velocidad, V coseno de teta. Es decir,
Sí, las velocidades del auto y el camión antes de que colisionen son las que se requiere conocer en este ejercicio. Entonces ahí la velocidad del auto antes de que colisione es exactamente 19.5 metros. Haciendo componentes, trabajando, conservación de la cantidad de movimiento, ya no lo pongo, pero se supone que en cualquier tipo de choque se conserva la cantidad de movimiento, ¿verdad? Y entonces el producto masa por velocidad me da el momento lineal. Y como aquí viajan mucho, pues las masas se suman. Ahora, ¿cómo sería Y? Observen que en el segundo cálculo, que me interesa conocer la velocidad del camión antes de que colisione, yo solo pongo ya el resultado, que es la suma de 950 más 1900, 2850. Y de ahí despejo la velocidad del camión antes de que colisione. ¿No? Antes de que colisione. Entonces ven que a la hora de ponerle números, pues como que la cosa se ve más objetiva, más concreta. Por eso la necesidad de resolver ejercicios, ¿verdad? Porque si nosotros vemos la parte solo teórica, ¿verdad? En una clase, pues obviamente las ecuaciones abundan, todas las expresiones matemáticas relacionadas con la física que se pueden escribir. Pero cuando ya tenemos datos concretos ahí, ¿verdad? En donde ahí lo que estamos analizando es la colisión inelástica en 2 dimensiones de 2 autos, un automóvil particular, sedán, y uno más grande que es un camión. ¿Dónde? En la intersección de una avenida y una calle. Por lo general, ahí hay semáforos. Y los accidentes surgen porque la gente no respeta los semáforos. Aparece el semáforo en amarillo, que es para disminuir la velocidad, y lo que hacen es meter el acelerador para ver si pasa. Pero eso lo piensa el auto y lo piensa el que va manejando el camión, ¿verdad? Entonces, ahí ocurre la colisión, que ya me dicen que es de 24 grados al este del norte. Yo quiero trabajar con el eje respecto a X positivo, que está asociado al este. Entonces, resto los 90 de 24, que son 66. Y siempre trabajo en X con el coseno y en Y con el seno. ¿Qué pasa si ustedes lo resuelven usando 24 grados? Las funciones trigonométricas cambian. Hay que tener cuidado. Muchos han fallado en eso, en las evaluaciones, porque el 95% de los ejercicios los ángulos están respecto al eje X, pero en las evaluaciones se los han puesto respecto al eje Y, y hay una cierta mecanización, ¿verdad? Hay una cierta mecanización de las funciones trigonométricas que en forma automática se escriben y no se percata que el ángulo tiene que ver con el seno y el coseno en este caso, ¿verdad? Bien, haciendo un recuento entonces de lo que hemos planteado, fíjense que hemos hablado así rapidito de choque o colisión concepto, hemos hablado de choques inelásticos,
y elástico, el concepto. Choque completamente inelástico, concepto. Ecuaciones del choque completamente inelástico para caso unidimensional y bidimensional. Por eso yo los separé. Primero trabajé el caso elástico en una dimensión y al final el caso elástico en dos dimensiones. Pues van a ver ustedes la variación en los números, ¿no? De los subcontenidos. Al final, pues, el último contenido, que es el 5.7, dice problemas de choques inelásticos y elásticos en una y dos dimensiones. Yo acá, pues, rápidamente he creado un caso. Y en la discusión, pues, tenemos una riqueza en nuestra guía de discusión, de problemas. Entonces, en cada uno de los grupos de discusiones, pues, ahí se va a complementar toda esta información. Bien, nuestra sesión, semana 11, ha terminado, ¿verdad? Y les deseo un feliz día.